Pues amigos, nuevamente con ustedes, en esta segunda parte que recordarán, en la primera abordamos todo lo referente a el sionismo internacional y los 7 frentes de la masonería, el sionismo internacional como tal. Y en este segundo bloque, pues vamos a continuar ahora con el caso México, la masonería y el sionismo, pues, en México. Y bueno, pues saludamos nuevamente al doctor Juan Bosco Abascal. ¿Qué tal, Jaime? Hola, buenos días, un placer. Al contrario, muchas gracias por la invitación, la oportunidad aquí en su casa. Y bueno, pues, doctor, esto que ha venido denunciando en nuestra primera parte es muy fuerte, es tremendo. ¿No teme usted acaso por su vida, que lo persigan, o que de alguna manera lo denuncien? Hace muchísimos años, desde que yo era un jovencito de 20 y tantos años, me he enfrentado a las bestias apocalípticas. La historia es complicada y larga de contar. Entonces hemos sufrido secuestros, amenazas de muerte, ataques en la prensa, pérdidas de empleos importantes, sí, muy importantes, que nos llevaron a mi familia y a mí a situaciones muy críticas. Pero, como siempre lo he dicho, es un partido con alternativas en el marcador, cuyo marcador final está garantizado. Así que, es la ventaja que da a conocer la teología de sí, la historia. De la historia, ¿no? O sea, al final, ellos y el demonio y quienes lo sigan voluntariamente, lúcidamente, serán echados al lago de fuego por toda la eternidad, porque así lo escogieron. Y por mal que nos haya ido a los discípulos de Cristo, alcanzaremos la gloria. Sí, con el favor de Dios, su misericordia. Así es. Sí. Pues, nos encontramos. Sí. Lo que yo sí te quería decir es que comencemos por, y yo qué hitos toco, en qué me baso, ¿sí? Para poder platicar de estos temas, ¿no? Nos adelantó un poquito, recordarán, respecto a la experiencia, al conocimiento, estudios, a un gran tesoro que tiene, pues, de material bibliográfico. Pero no solo. Y no es lo único, en efecto. Sí, otra de las cosas que quiero decirle a nuestros televidentes o radioescuchas es que tengo el privilegio, y no lo digo tuve, sino tengo el privilegio de haber empezado a trabajar en la editorial Yus, a las órdenes de mi padre, a los 11 años. ¿Qué tal? En esa edad, tal vez un poquito antes, pero más o menos a esa edad, pues llegué a barrer, ¿no? Pero siempre mi padre nos había, desde los 3, 4, 5 años, inculcado el hábito de la lectura. Además, él leía, escribía, traducía, y prácticamente no lo veíamos hacer otra cosa. Lo mismo mi madre, siempre con su enorme olla de frijoles, para los 12 que llegamos a hacer, y con la otra, un libro de Shakespeare, y contándonos por qué el rey Ricardo III gritaba, mi reino por un caballo, ¿no? ¡Qué maravilla! Y después nos íbamos al piano, ella interpretaba piezas maravillosas, nos cantaba, entonces nos formaron intelectual y estéticamente en un nivel imposible de alcanzar en cualquier universidad. Ya veo. Y en ese lapso que comienza cuando yo cumplo 11 años, dura 11 años, hasta los 22, aunque ya en los últimos años un poquito menos, trabajaba de lunes a sábado. Salía de la primaria y de la secundaria y de la prepa, tomaba mi bicicleta, me llevaba mi lonchera que mi mamá me había preparado, con el arroz, el bistec y los frijoles, que era mi platillo diario para todos los que éramos. Y llegaba yo a la editorial Yus, ya sea desde Polanco o desde la Colonia del Valle o desde la Escandón, un promedio de 10 a 15 kilómetros de distancia en mi bicicleta. ¿Qué tal? Y después en mi moto, a leer. Mi trabajo era leer, ¿sí? Corregir las galeras, las planas, ¿sí? El tírese de prensa cuando ya estaba lista
Ajá. la edición. Y pues sin exagerar, en esos 11 años, calcúlate que me tocó corregir un promedio de libro y medio por semana. Ah, caramba. Y de autores de una categoría insuperable. Don Alfonso Trueba, don Alfonso Junco y nada menos que don José Vasconcelos. Entonces esto explica el formidable arsenal de bibliografía que tengo para poder hablar de lo que hoy vamos a hablar. Y es muy importante precisamente para que no se vaya a tomar o a malinterpretar como mera opinión, que hoy todo el mundo opina, ¿verdad? No es una opinión, opiniones es un ligeras, conocimiento. ¿no? Y, para colmo, pues mi abuelo, Adalberto, fue el jefe nacional del Ejército Cristero en el ala civil, compañero de armas de José Gorostieta, que era el brazo armado, y él nos transmitió, aunque no voy a dar muchos detalles porque mi familia me ha pedido cierta discreción. Entendemos. Pero mi abuelo encabeza el mensaje verbal, ¿sí? La tradición oral que tenemos toda la familia, justamente para conocer cosas que de otra manera hubiera sido imposible conocer. Aparte de todas las andanzas de mi padre en las luchas de su juventud, pues contra el cardenismo, contra Tomás Garrido Canaval. No, bueno, de eso nos tiene que platicar un poquito. Bueno, eso sería un poquito, es tema toda para una entrevista. Seguro, pero será tema para la reconquista espiritual de Tabasco, ¿no? Sí. Entonces, estos son los fundamentos, mi propio estudio de la historia, libros de insuperable calidad, la tradición verbal de mi abuelo y el ejemplo de la lucha y de la extraordinaria cultura de mi padre, más la herencia de alrededor de 300 títulos, que son figuras y episodios de la historia de México, y México Heroico, cuyos libros pues ya están agotados, pero que los tengo grabados a fuego en el ADN. Bien, pues todo este cúmulo informativo pues de experiencia, la bibliografía, en fin, tantas anécdotas transmitidas así de generación en generación, pues nos permiten el poder compartir, sobre todo el doctor, pues una enseñanza muy rica respecto a la realidad y al acontecer nacional, la historia de México. Una historia que lamentablemente los que hemos estudiado un poco más de lo que nos enseña pues la escuela pública, ¿verdad? Bueno, pues nos damos cuenta que hay pasajes, hay figuras, hay escenas, episodios que no son lo que muchas veces pensamos. Hay muchos mitos y realidades. Y pues el doctor Abascal nos va a ayudar a desentrañar parte a lo largo de la historia nacional en este tiempo que nos concede, estos momentos especialísimos, y en este mes patrio, bueno, pues evidentemente entender acerca de la reforma, la independencia, ¿qué les parece la revolución mexicana? Y pues llegar así hasta nuestros días, y también desde luego pues mencionando algunos momentos también especiales, como la expulsión de los jesuitas. De hecho, yo comenzaría por ahí. Podríamos comenzar a partir. ¿Por qué la expulsión? ¿Quién los expulsa? En fin, ¿qué hay detrás de todo esto? Bueno, es la época un poquito antes del iluminismo francés. Es la época en la que la mayor parte de Europa está ya, incluyendo España, dominada por la masonería, que había venido desde tiempos inmemoriales, pues ayudando lo mismo a los moros que a los cristianos financieramente, a financiar una guerra de 7 siglos, ¿no? De la reconquista española. Entonces, para mediados finales del siglo XVIII, te hablo de 1760 y tantos, es cuando ocurre la expulsión, pues Carlos III era un rey tonto y un rey masón. Entonces estaba perfectamente manipulado por las logias, y las logias le ordenan su proyecto geopolítico de dominación,
que ya quedamos que es un proyecto milenario, Así es. que arranca desde Lucifer y su caída, y Adán y Eva y su caída, y el pecado original, y la postura por un lado cristocéntrica y por la otra antropocéntrica. Yo no quiero de ninguna manera llamarle conspiración. Las conspiraciones existen y las más exitosas no se conocen. Así de simple. Sí. Y las conspiraciones que fracasan, pues se conocen. Entonces, ¿cuáles son las conspiraciones a las que deberíamos temer? Pues las que no se conocen y que están en marcha. Pero más que conspiraciones, que no debería preocuparnos tanto, lo que sí nos debe ocupar es entender la visión doble sobre la cual se ha desarrollado la historia de la humanidad y particularmente la de México. Por un lado, las fuerzas del maligno, que es con su visión que Freud la enunció mejor que nadie: nadie antes del hombre, nadie por encima del hombre, nada y nadie después del hombre. Después quitó la palabra hombre y puso la palabra yo. Nadie antes que yo, nadie por encima de mí y nadie después de mí. Era su aspiración de luciferina máxima. Entonces, bajo este tenor de cosas, de la dominación masónica en España, logra que para dominar América, dominar todos los dominios del Imperio Español, ¿qué se tenía que hacer? Una invasión costosa y de triunfo dudoso. ¿Sí? Asesinatos, pues a cuantos. Robos, pues era insaqueable prácticamente la riqueza de la Nueva España. Entonces encontraron la trinchera sobre la cual tenían que dirigir sus cañones, sus misiles, pues la niñez, la juventud. Y para eso la intención fue dejar a los dominios de España y a todo el mundo católico sin la orden jesuita, que en aquella época, muy distintos a los jesuitas de hoy, Sí, claro. radicalmente diferentes, Sí, muy opuestos, diría yo, se dedicaban a enseñar a la niñez, a la juventud, a los adolescentes, a la edad madura, oficios y artes, lenguas extranjeras y nacionales, y una infinidad de conocimientos que los jesuitas tenían atesorando desde su fundación en el siglo XVI por San Ignacio de Loyola, el gran contrarreformador. Digamos que él, Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, San Francisco de Borja, etcétera, son los contrarreformistas que se oponen radicalmente, con gran éxito en España sobre todo y en América Latina, a la absurda y demoníaca reforma de Lutero. Entonces, se logra el objetivo de echar a los jesuitas al mar. Hay que decirlo. Son la masonería, no por ser extranjeros, por ser misioneros católicos. Operado por la masonería. Operado por la masonería. ¿Sí? José Gálvez es el visitador que llega a la Nueva España, suficientemente armado para recorrer todas las ciudades donde había jesuitas, y a pesar de la tremenda oposición del pueblo llano, los jesuitas fueron encarcelados, sujetos a pan y agua, metidos en barcos en aquella época. Muchísimos murieron en las trayectorias de la deportación, y algunos fueron a dar, ¿a dónde crees? A Rusia. Y el zar ruso los acogió. ¿Sí? Fue la única nación de aquella época no dominada por la masonería. Los zares no la habían dejado penetrar. La masonería penetra a Rusia hasta la caída del último zar, con el comunismo. Entonces, fue un desastre apocalíptico que mereciera toda una entrevista. Cómo sucedió, por qué sucedió, cuáles fueron los efectos, pero lo único que te puedo decir, dicho por académicos norteamericanos, a quienes he escuchado conferencias en Austin, Texas, decir, el atraso de México en el terreno educativo es de aproximadamente 200 años. Y la razón primordial del atraso educativo en México, aparte de otras causas de mucha importancia también, es la expulsión de los jesuitas. México se quedó sin educación de ningún tipo, no se ha recuperado. Hoy el 4% de los muchachos mexicanos, de los niños jóvenes mexicanos que estudian,
pues tienen acceso a una educación de dudosa calidad en las escuelas primarias, secundarias, prepas, etcétera, privadas. Pero ¿quién puede pagar colegiaturas de 10, 12, 15 mil y hasta 25 mil pesos al mes? O sea, es una élite. Y además no es de buena calidad. Vamos, te lo dice un viejo lobo del mar. Un docente. Un docente y además un papá de muchos que pasaron por ahí. Y era desgarrador ver la patética calidad de la instrucción en muchísimo de la enseñanza privada y en manos de órdenes religiosas. ¿Sí? Patético el nivel. Con un inglés excelente, sin duda cabe. Técnica de mediana calidad y con una historia, una filosofía y una apologética pésimas. A tal grado que de no haber sido por mi poderosa influencia sobre mis hijos, pues ahorita estarían alejados de la iglesia, resentidos y enojados como lo están la mayoría de los estudiantes que van a una universidad o a una escuela católica, con sus honrosas excepciones. Por supuesto. Que sí, las hay de muy buena calidad, como sería la UPAEP de Puebla, por ejemplo, que sí cumple con su cometido de universidad católica. Entonces, esta expulsión atrasa a México un par de siglos en su excelencia académica, y hoy te juro que Haití tiene mejor educación que la nuestra en el plano público. La educación pública de México, hoy tenemos en boga, pues a toda la caterva, a la pandilla de la gente posesionada del sureste mexicano, con cientos de miles de niños incapacitados, y era que no me preocupa que no vayan a clase. Ese no es el problema, porque no están, de todas maneras no van a aprender nada. O sea, bueno, pero la influencia ideológica sobre la niñez mexicana en su totalidad. Todos los que van a clase, ¿qué aprenden? Claro, es la parte preocupante. Mentiras. Y sobre eso, todo de nuestra historia. Y eso sin hablar cómo hay centros educativos donde forman rojitos. Sí, grupos subversivos. A guerrilleros. Efectivamente. Sí. Como los famosísimos de Ayotzinapa. Sí. Allí, la inmensa de estos 43 chamacos, por supuesto, no creo que merecieran morir. No estamos justificando el asesinato, por supuesto. Pero son guerrilleros, son izquierdosos furibundos y no dudan en hacer lo mismo que les hicieron. ¿Sí? Y muchos de ellos dedicados al narcotráfico. Esos también, los vínculos oscuros con estos grupos. Hoy sabemos que las naciones como Venezuela, Ecuador, Cuba, pues son los grandes centros de paso del narcotráfico. ¿Sí? Aparte de México y Colombia. Hoy Venezuela es la nación líder en el mundo. Y en una profunda crisis. En una profunda crisis donde se van a celebrar en la isla Margarita la reunión masónica de los países no alineados de izquierda, que son como 50, y son todos dictadores. ¿Vale? Pero bueno, entonces volviendo al problema mexicano, la gran tragedia nacional cuaja en esa primera acción masónica que pervierte al mexicano común, lo deja sin su historia, sin su ciencia, sin su tecnología y sin una escolaridad suficientemente capaz de competir con la de Europa y con la de Estados Unidos, después de que desde el siglo XVI ya habíamos tenido en México nuestro siglo de oro de las letras mexicanas. Claro. Sí. Con Francisco Javier Alegre, con Sor Juana Inés de la Cruz y multitud de plumas egregias más, muchas de ellas mestizas o incluso indígenas, y que estaban a la par de las europeas. Entonces, por ahí yo diría que el público debe fijarse, leer, investigar, y qué pasó con México a partir de la expulsión de los jesuitas. Capítulo que hoy vemos es borrado de la propia historia nacional oficial, negando este valor cultural, raíces muy importantes, intelectuales, pues en México. ¿Qué otro momento podríamos señalar en este caminar? Bueno, podríamos señalar la revolución asesina, la revolución absurda que encabeza Miguel Hidalgo, ¿sí? La independencia de México. Entre comillas. ¿Sabes que Hidalgo nunca quiso la independencia? A ver, imagínate al presidente de la República, o mejor, como yo le digo, al virrey
de la Nueva Aztlán, mejor conocida como República Mexicana, cuyo centro de mando no está en Los Pinos, ni en Palacio Nacional, sino en Washington, D.C., porque desde allá recibe órdenes. Imagínate saliendo al balcón a repetir los gritos de Hidalgo. ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva el rey de España, Fernando VII! ¿Qué tal? Y vamos a matar gachupines. Ese fue el grito de Hidalgo. En honor a la historia, si el presidente, mejor dicho, el rey de México, quiere emular el grito de Hidalgo, pues que salga a balcón repitiendo la historia. ¡Viva la Virgen de Guadalupe! Y entonces van a decir, ¡uy, violas el Estado laico! ¡Viva el rey de España! Eres un traidor a la patria. Y vamos a matar gachupines, ¡órale! Muchos de la chusma que van a celebrar el grito estarán encantados de poder saquear a los gachupines, que mientras que nosotros hacemos chistes de ellos, ellos hacen dinero. Entonces, ¿qué podríamos decirle a El grito de Hidalgo es falso. Es un momento trágico en la historia nacional. Porque al día siguiente empieza a abrir las cárceles de Guanajuato y de todos los lugares por donde pasó, ¿sí? Matando inocentes, niños, hombres, mujeres y ancianos. ¿Sí? Por ejemplo, Hidalgo se hace famoso por la carnicería de la alhóndiga de Granaditas. El público ignorante que me está escuchando, ignorante, lo repito, pero no un ignorante culpable, sino un ignorante inducido. Por supuesto. Un ignorante inocente. No se sientan mal. ¿Sí? Nada más sabe, y eso relativamente, un mito. El famoso mito del niño artillero, y el famoso mito de Pípila, que se pone una especie de roca en la espalda, bueno, una puerta, ¿no? De tipo testudo romana, y que logra poner una mecha por ahí para hacer estallar la puerta de la alhóndiga. Lo que no nos dicen es qué hizo Hidalgo y sus huestes de fascinerosos, de criminales, qué hicieron y con quién lo hicieron. En ese fuerte, la alhóndiga de Granaditas, había unos cuantos soldados y había 300 españoles desarmados civiles, niños, mujeres, ancianos, civiles, que no tenían nada que ver con el conflicto. Todos fueron degollados personalmente por el cura Hidalgo. ¡Ah, caray! ¡Qué grave está eso! Gravísimo. Mi padre lo narra en un libro que recomiendo. Lo pueden conseguir conmigo, es un librito de 50 páginas, demoledor contra el mito Hidalgo, que se llama El cura Hidalgo de Rodillas. Hay que reconocerle a Hidalgo que a pesar de que vivió un par de años, poco menos, con mujeres, muchas, rodeado de hijos naturales, de amantes, de prostitutas, de vino, mujeres y canto, y que celebraba orgías de sangre, ¿sí? En diversas ciudades, otras orgías de sangre en Guadalajara, ¿sí? Y por fortuna, en las batallas en las que es enfrentado por el ejército de Calleja, por el ejército realista, por fortuna, sus 80,000 criminales son detenidos. Ya venían con sacos sobre la Ciudad de México. Estoy hablando de sacos de Ixtle para saquear la placa de la Catedral de México, cosa que después sí hizo un presidente. ¿Quién crees? Benito Juárez. Benito Juárez se robó docenas de toneladas de plata de la catedral, de los siglos de acumulación de plata que había dado el pueblo. ¿Sí? El pueblo mexicano había llenado la catedral de ofrendas en plata. Masón, príncipe, no solo masón, príncipe de los masones universales, al grado de Santón Supremo. ¿Sí? Regresando con Hidalgo, entonces él venía sobre la Ciudad de México y es por fortuna derrotado en varias batallas, sobre todo una por aquí muy cerquita, si mal no recuerdo, en Puente de Calderón, por un ejército realista muy pequeño, de no más de 3,000 hombres, ponen en fuga 80,000, pero estos no venían a hacer la independencia, venían a robar a los habitantes de la Ciudad de México. Entonces, ¿cuál era la independencia? Los malos maestros, ¿sí? Que qué bueno que no ven clase, ¿sí?
aunque qué mal que se dediquen a entorpecer la vida económica de las ciudades principales de México del sureste, Por supuesto. Enseñan malamente que el 16 de septiembre inicia la independencia. Voy a sostener una tesis muy atrevida. No inicia. La retrasan 11 años. Vale. ¿Por qué? Los verdaderos historiadores como Vasconcelos, Trueba, Junco, mi padre, mi abuelo decían, a ver, llega el mosquito Hidalgo y le pica en el cuello a la corona española. Entonces la corona española no le da un zape al mosquito, que sí se lo da. No se conforma con fusilar a Hidalgo y a Morelos. ¿Qué hace? Trae lo mejor de su ejército de España y retrasa la independencia 11 años. ¿Por qué? Porque llegó lo mejor de la armada, lo mejor del ejército, a impedir que la masonería norteamericana, escocesa, yorquina, se quedara con toda América Latina. Años después lo logró. Pero por el momento España y su ejército impidieron esa gigantesca ratería. Por esa razón Iturbide combatió a los insurgentes, porque conocía lo que estaba sucediendo. E Iturbide sí quiso la independencia a tal grado que sí la logró, pero sin disparar un tiro. No. Él no consuma porque nadie había empezado. ¿Entendió? En esta lógica. Está mal decir el consumador de la independencia. No, Hidalgo no empezó la independencia. Empezó una revolución involutiva. Entonces, ¿qué papel juega además Iturbide? Iturbide concibe la independencia, la inicia en su cabeza y la consuma físicamente con los tratados de Córdoba, con el plan de Iguala y con la entrada a la Ciudad de México del ejército trigarante el 27 de septiembre de 1821. Con un significado, por cierto, muy distinto en los colores a la bandera nacional. Sí, por supuesto. El gobierno masón, desde hace más de 100 años, creo que desde Juárez, ¿sí?, cambió el significado original de modo arbitrario, pero el acta original está en Córdoba y ahí dice que el verde no es el verde de los campos. ¿Cuál verde? ¿Sí? Que el blanco no es la nieve de los volcanes, que ya se ve una vez al año, por ahí de enero, de vez en cuando. Y la sangre roja, el rojo, la sangre de nuestros mártires, pues ¿cuál es? ¿Cuáles mártires? Nada más hay que quitar a las estatuas y poner a las macetas, y entonces rectificamos la historia del Paseo de la Reforma, ¿no? No. El verde es independencia. Y al sostener la independencia, las logias gringas aliadas, las obediencias europeas y norteamericanas aliadas, se proponen la caída de Iturbide, para lo cual compran a un mercenario de alto nivel, que después será 11 veces presidente, Antonio López de Santana, el gran traidor de Lo compran, lo arman, lo financian, y él se levanta contra Iturbide emperador con el plan de Casamata, e Iturbide, en lugar de ir y darle un sopapo que lo hubiera podido hacer fácilmente, prefiere abdicar con tal de no derramar sangre del mar. Y se va a Europa después de la abdicación. Yo no hubiera abdicado. Yo hubiera aplastado con el poder del ejército y la fuerza legítima del Estado una rebelión masónica, y hoy México tendría otra historia. Seguramente. Absolutamente. Habría acabado totalmente. Y hubiera invadido Estados Unidos. Vamos, un Iturbide que hubiera tenido una visión histórica ilustrada, hay que reconocer que no la tuvo. Se dejó llevar por su piedad, por su espíritu de misericordia, por su nobleza, por su alcurnia de hombre y de caballero de bien. Error terrible. Con ese tipo de adversarios no se dialoga. Ni se les da amnistía, ni armisticio, ni paz. Se les aniquila, porque el bien tiene derecho, el mal no tiene derechos. Se equivocó. Y el Congreso decretó su muerte en ausencia y sin juicio. El gobierno masón, el Congreso masón. Por eso lo odia, lo detesta en libros y de todo tipo. Así es, estando él en Europa. El emperador, vamos.
Esta Unión de Europa se entera de los planes de Francia, Inglaterra y España para recuperar México. Entonces viene a ofrecer su espada de soldado, no de emperador, de simple soldado, para impedir la reconquista de México por las potencias europeas. Muy tarde. Demasiado tarde, porque lo reconocen por su forma de montar, lo toman prisionero, y aún así, fíjate qué acto de nobleza. El que lo toma prisionero le dice: mi emperador, usted encabece la cuadrilla de que lo toma prisionero y avancemos sobre México y recuperemos el imperio. Y él dice: no, yo espero ser juzgado conforme a derecho y que se vea que soy un patriota que viene a ofrecer su brazo armado por la patria. Es fusilado sin juicio. México es entonces la única nación en la historia de la tierra parricida. No hay otra. Vamos, ni los chinos, ni los japoneses, ni los árabes se han atrevido a asesinar sin juicio a un héroe nacional, que además nos dio la independencia, nos dio la bandera y nos dio la unidad como nación. Este sueño iturbidista de un proyecto de nación católica, porque el blanco es la religión católica, la religión del amor, y el rojo es la sangre de todos nosotros, es la unidad en la raza y en la sangre de todos los mexicanos, partiendo sobre todo de que en aquella época pues había muchas castas y todas hablaban mal unas de otras y se llevaban mal. Hoy puede decirse que México, salvo excepciones, no es un país racista, como lo es Sudáfrica o como lo es Estados Unidos. Así es. Sí, aquí tú fácilmente ves a una muchacha blanca casada con un morenazo, Sí. y al revés, un hombre blanco casado con una chaparrita morenita cuerpo de uva, que nos encantan, ¿no? El mestizaje se logró. Se logró solo en México, Sí. como en ninguna otra nación. Incluso la Virgen Claro. es mestiza, Sí. cuando todavía no había niñas mestizas de su edad. ¿Sí? Para 1531 empezaban a nacer las niñas mestizas, pero ninguna tenía 15 años, Claro. o 20, que es la edad de la Virgen. Doctor, entonces podríamos decir que este Ese es episodio otro momento trágico de fue desastre nacional. decisivo, porque entonces eso sí fue una conspiración Sí, contra México, sí, claro. urdida desde lo Hidalgo más- conspiró, ¿sí? Y los masones conspiraron Así contra México, Así es. no solo contra Iturbide, contra México. Y ahí el gran jefe de la conspiración se llamó Joel R. Ponce, Ajá. que vino a hablar con Iturbide y a ofrecerle el oro y el moro, La influencia norteamericana. ¿sí? Pero no norteamericana, masónica. Sí, bueno, para ser Hay que más entender precisos. que no son los gringos nuestros Ajá. adversarios, son Claro. nuestros primos, bien bobitos, pero son nuestros hermanos. Bueno, es que las guerras, como las revoluciones, se conciben en las mentes, Sí. pero es en grupos pequeños, Donde organizados. se dirigen Exacto, ¿no? desde un escritorio. De manera Ellos tal nunca que- se meten al campo de batalla. Ningún masón ha caído en el campo de batalla. Siempre están tras bambalinas, ¿no? dirigiendo, decidiendo. El ajedrez de la geopolítica global desde la noche de la historia. Entonces, momentos trágicos: la expulsión de los jesuitas, la revolución de Hidalgo, la caída de Iturbide, y luego las guerras interminables. Centro, federal, los federalistas. ¿Cuántos los años de centralistas, guerras, de destrucción? hasta terrible? 1929, Más las invasiones. más las invasiones. Imagínense la devastación. Todo de el territorio nuestra- nacional devastado durante 120 años. Peleados adentro entre grupos y facciones que disputaban el poder, más la influencia extranjera masónica que Otro quería momento hacerse. trágico para México es la caída de Miramón, cuyo nacimiento se celebra hoy. Hoy es el aniversario del nacimiento de Don Miguel Miramón, uno de los tres grandes satanizados por la masonería. Los otros dos son Iturbide y Porfirio Díaz. Después hablaré de Porfirio. De Don Porfirio. Entonces, Miguel Miramón sufre el instante más trágico, tan trágico como el de Iturbide, porque cuando está a punto de derrotar al mafioso traidor masón número 1 de nuestra historia, que es Juárez, lo tiene sitiado en Veracruz,
con unos cuantos bergantines pequeños, pero ya Juárez no haya para dónde hacerse. Llega la flota, por órdenes masónicas, la flota yanqui anclada en Nueva Orleans, llega a Veracruz, dispara no dispara balazos, dispara arpones, pesca con los arpones a los barquitos de Miramón y se los llevan, los remolcan. Yo estoy hablando de un bergantín de 20 toneladas contra un acorazado de 10,000, ¿sí? Y además blindados. Debo decirles que el doctor Abascal conoce muy bien de todo el tema de los barcos, porque yo los hago. Porque los arma, me ha tocado verlos aquí mismo en su casa, sí. Y además de estrategia militar y demás, pero, sí. Pero por es favor, otro tema. Cerramos, un pequeño pues es muy interesante cómo la masonería yanqui se vale de la potencia militar de Estados Unidos para proteger a Juárez. Y Juárez gobernó tiránicamente durante 17 años, pero en varias ocasiones mandó matar a su oponente para quedarse con la presidencia. Sería todo un tema hablar de las grandes traiciones de Juárez. Y no solo hace tranza en las elecciones, y no solo toma el poder a la mala, y luego huye cuando tiene que huir de cobarde con una carruaje que decía familia enferma. Y se va a refugiar a los Estados Unidos, es donde lo cuidan, lo protegen, lo financian y lo imponen nuevamente para que haga una de las peores tragedias nacionales. 3 tragedias. La pérdida de autonomía con los tratados de McLean-Ocampo, que si bien no se ratificaron porque los estados del norte no quisieron, los yanquis del norte salvaron hasta cierto punto la autonomía que Juárez ya había cedido. Pero sí es el momento en el cual la Iglesia mexicana queda sometida a las leyes de la forma. Así es. Y la familia queda emplazada como el enemigo de Lucifer a vencer, con las leyes sobre el divorcio y sobre el matrimonio civil. Cierto. Esta batalla de hoy empezó en 1860 y tantos. O sea, no empezó con los izquierdosos del PRD. Continúa. No, o sea, los líderes, estas mujeres emisarias de Lucifer, Denise Dresser, Carmen Aristegui y todas las de su calaña, ¿sí? No aprendieron esto, ¿qué te dijera? Hace unos cuantos años. Es una tradición secular. O sea, ya vamos para 200 años. En el año 2060 y tantos se cumplirán 200 años de los proyectos masónicos de Juárez para destruir el vínculo sagrado del matrimonio. Hoy la ideología de género. Hoy se llama ideología los de género. Matrimonios homosexuales. Sí. Un capítulo más. Pero ¿por dónde había que empezar? Ahí está. Por volver laico un vínculo sagrado. El matrimonio es un sacramento. Incluso el matrimonio contraído entre no bautizados tiene la bendición de Dios como sacramento. ¿Sí? También para el no bautizado aplica la monogamia y la sacralidad de la familia y del vínculo entre hombre y mujer para generar la vida. ¿Cuál es el propósito fundamental de la masonería en ese lapso? La destrucción del vínculo sagrado del matrimonio católico, sacramental. Digamos, y colocar a los hijos bajo la égida del Estado. Ahí empieza. Sí. Como el padre, ¿no? El Estado como el padre, y el responsable de la educación. El padrastro, ¿no? Diabólico, el Estado. ¿Sí? Después viene un periodo que es la paz porfirista, en donde don Porfirio, un hombre inteligente. Le voy a interrumpir, doctor, para una pregunta que nos han hecho muchas veces. Sí, dígame. Juárez murió convertido, es decir, se confesó antes de morir, es la gran pregunta que no, existe. Hay una historia que se hereda en mi familia de boca en boca y no hay manera de desmentirla. Mi abuelo contaba, mi abuelo vivía en Morelia. Toda su familia vivió en Morelia en la época en la que Juárez muere. O sea, mi abuelo, en 1910, es desplazado por la revolución con sus hijos pequeños. Mi papá nace en 1910, pero es el cuarto de 12 hijos. Entonces, el papá de mi abuelo
para el año que muere Juárez, en 1870 y tantos, era un hombre relativamente joven, de 40 años. Y él recibió del obispo de Morelia esta historia. El obispo de Morelia, de esa época, le cuenta a mi bisabuelo que estaba celebrando misa y que de pronto tuvo una visión y dijo: estoy viendo caer al infierno el alma de Benito Juárez. Pero obviamente no había telégrafo, bueno. ni periódicos diarios, ni internet, ni nada de lo que hay ahora. Entonces, al día siguiente, ¿sí?, llegó el trenecito o lo que haya llegado de México a Morelia con la noticia, ayer o antier o cuando haya sido, murió el presidente Juárez, justo a la hora en la que el señor obispo de Morelia tuvo esa visión. Entonces, de buena fuente sabemos que los masones y el mismo Juárez impidieron el acceso a los sacramentos. De hecho, yo en mi novela narro la trágica historia de un tío mío, cuyo nombre prefiero no decir por este momento, que murió aferrado a la masonería y le impidieron la confesión. Dios, ¿sí?, después de haber sido él un brillante católico y un brillante escritor católico, a cambio de un puestazazo por ahí en un lugar muy importante en el país, pues se cambió de bando, traicionó su causa y los masones le impidieron confesarse y comulgar al final de su vida. Ahí se ve la perversidad que hay detrás. Luciferina, ¿verdad? Luciferina. ¿Sí? Entonces, volviendo al punto, eso respondo a tu pregunta. Aunque no tenemos la certidumbre evidente, como de que 2 por 2 son 4, sí tenemos la razonable certeza de que Juárez murió como vivió, condenado, por su propia voluntad, a pesar de haber recibido durante su niñez y su adolescencia y su juventud una extraordinaria formación en filosofía y teología católicas. Es más, antes de que fuera tan recalcitrante masón, él encabezaba los tedeos en catedral y él obligó a sus hijas a casarse por la iglesia. O sea, a pesar de que ya estaba la ley Juárez, la gran otra tragedia que comete Juárez, qué bueno que me acordé. Hay algo tan grave como la expulsión de los jesuitas, y es la destrucción de los hospitales de la Nueva España. Había 300 hospitales de piedra y cantera, de mármol y columnas dóicas y corintias. Había una riqueza extraordinaria, a tal grado que los europeos, dicho por Alexander von Humboldt, encontraban a México el mejor lugar para enfermarse, curarse o morir, por su hospitalidad en términos de medicina hospitalaria. Entonces, las órdenes mercedarias, durante toda la colonia, creciendo, y particularmente en la época de Juárez, habían llegado a tener 300 hospitales de altísimo nivel. Para la época estamos hablando de algo de lo mejor en el mundo. Además eran gratuitos, gratis, y de altísimo nivel, con lo más avanzado de la ciencia médica de su época. ¿Y qué hizo Juárez con ellos? Los expropió todos, se los robó todos y destruyó todos. Quedó uno, el Hospital de Jesús, por ahí por el eje Lázaro Cárdenas. Nada más, si un día lo conoces, una construcción hermosísima, pero que hoy está en el Importa Madre Su Salud, mejor conocido como Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS. ¿No? Entonces, la tragedia nacional es que Juárez rompe la columna vertebral del mejor servicio hospitalario que haya conocido México en toda su historia. Hoy el IMSS está quebrado. Sí, claro. Y su grado de atención es patético. Yo lo he comprobado. Bueno, también, de una manera terrorífica. Es una pesadilla ir a cualquier unidad del IMSS por cualquier motivo. Qué Eso terrible. es una terrible, lo hizo Juárez. Hay un libro de don Alfonso Trueba, tío mío, que se llama así, Los hospitales de la Nueva España, o la caridad, entre comillas, de don Benito, donde narra el destino de cada uno de esos 300 hospitales, por qué se vendieron, por qué se demolieron, por qué se regalaron a familias particulares,
quién se benefició con eso, por qué pasaron calles por el medio. Qué terrible. Una cosa Qué desgracia. que los vándalos al invadir Europa, o los godos o los ostrogodos, nunca hicieron Eso con la igual, Roma civilizada. Respetaron Y se asombraron, Así y es. replicaron, y aprendieron la cultura romana. Sí, los bárbaros invadieron Roma militarmente, pero Roma conquistó a los bárbaros culturalmente. Pues aquí fue exactamente al revés. Los bárbaros, encabezados por Benito Juárez, destruyeron el tesoro colonial de 300 construcciones de altísimo valor arquitectónico y de altísimo valor humanista que estaban al servicio de la nación, del pueblo mexicano, regenteados por la Iglesia en forma gratuita. También terminó con el crédito a la palabra y sin intereses. La Iglesia prestaba en oro a los rancheros mexicanos, a los indígenas mexicanos, sin intereses. Aquí está tu doblón de oro, me lo traes cuando levantes tu cosecha. Y daban el diezmo, eso no eran intereses, pero era el diezmo para mantener a la Iglesia como tal, como institución, y para construir templos, que hoy son tesoro de la humanidad, tesoro de la UNESCO y patrimonio de la humanidad. Pero hoy, un niño, un indígena, un campesino que cuidaba ovejas, que no era nada, que era pobre, pues tenía se preparó, fue creciendo. No, estoy hablando de los orígenes de Juárez, o sea, es decir, esa es la parte que vende la historia oficial, sí, para que el niño o los niños en las escuelas públicas vean que uno puede alcanzar niveles de superación, como lo hizo el modelo pues, de Juárez, y es una burla cuando... Es una mentira. Y además, ¿cómo podríamos decir? Es terrible cuando las calles y el país, por todas partes, la colonia Benito Juárez, la delegación Benito Juárez, la calle Benito Juárez, o sea, por todos lados, ¿no? Se nos ha hecho creer que este es un héroe nacional. Y es el gran traidor de nuestra historia. ¿Cómo me gustaría que próximamente me grabaras una sesión, Las grandes traiciones de Juárez? Sería formidable, claro. Quedamos emplazados. En otra ocasión. Pero sobre todo, su efecto en el México actual. Es que eso es. Hay que entender que lo que hoy pasa en México no se explica sin la expulsión de los jesuitas, sin Hidalgo, sin Iturbide, sin la caída de Miramón, sin la revolución mexicana y sin nada de lo que hemos dicho, y no se explica sobre todo sin Juárez. El desastre nacional. Y sin la influencia y la presencia masónica. Así es. Que es el tema central que hoy abordamos. Que tiene su culminación trágica. No culminación, perdón, me equivoqué. Su consolidación en noviembre de 1928. Y que los historiadores no oficiales llamamos el Pacto de los Generales. Y vamos a llegar a ese momento, pero antes nos platicaba también, doctor, y yo le interrumpí por la pregunta sobre Juárez, Porfirio Díaz. Es decir, termina esta época Porfirio Díaz era masón, y comienza una época de relativa paz. 35, 36 años de Pax Porfiriana, donde acaba con el abigeato, donde ya puedes ir de México a Puebla y pasar por Río Frío sin que te cuelguen y te quiten todo lo que traigas. Porfirio Díaz construyó puertos, aeropuertos, carreteras. El México moderno es porfirista. Las vías férreas. Hay que reconocerlo. Porfirio Díaz, dólar a 50 centavos, hoy a 20 pesos. Hoy a 20 pesos. Así es, hoy. Entonces, Porfirio Díaz, al final de su vida, reniega de la masonería y muere como católico. Vaya. Bajo la influencia de doña Margarita, doña Carmen. Margarita era la de Juárez, sí. Doña Carmen. Sí, muere reconciliado y deportado. ¿Sí? Se va en el Ipiranga a Europa, nunca regresa, y allá tiene una ancianidad lúcida y arrepentida de las fechorías de su juventud y de su madurez, porque ya en los últimos 10 o 15 años de su mandato realmente construyó el México actual. La infraestructura. La infraestructura del México actual tiene la firma de don Porfirio. Ni más ni menos. Eso hay que reconocerse. ¿Sí? Claro. Y eso fue lo que le costó su caída. O sea, al engrandecer México,
La masonería internacional decreta su caída. Y la Revolución Mexicana no la hicieron mexicanos. Pero entonces vamos a entender algo, doctor, Sí. perdón. Usted mencionó que Díaz era masón. Entonces, Al hubo final de su vida deja de obedecer a la orden Correcto. masónica y trabaja por México. Por eso, entonces, si entiendo bien, la masonería, en cierto modo, participa en la Se Revolución enfurece, no en Mexicana. cierto modo, en forma absoluta. Ah, completa. Ya, no hay paso sin guarache en el caso de la masonería. Todos los proyectos revolucionarios fueron auspiciados por las logias masónicas. Y todos los revolucionarios que además empezaron a matar entre sí, ¿sí?, con un odio feroz porque querían el poder, fueron financiados por las logias masónicas. Ya habíamos... Hay que entender que la Revolución Mexicana no es una revolución mexicana, es una revolución como la de Rusia, hecha por los comunistas contra el pueblo ruso. Posteriormente, en el 17. ¿Sí? Y en México, en 1910, es una revolución masónica hecha contra el pueblo de México. Entonces, eso hay que entenderlo con toda claridad. Qué bueno que lo subraya y lo enfatiza para que Y no haya duda. la Constitución, la Prostitución Oiga, de doctor. 1917, Ajá. que es la actual que nos rige con todas sus modificaciones, Sus parches. es una Constitución hecha por una mayoría de analfabetas. El Congreso Constituyente de Querétaro tenía un 70% de analfabetas. Ah, caramba. Mi padre escribió un libro que les recomiendo que se llama La Constitución de 1917, destructora de la nación mexicana. Sí. Maravilloso Sí, libro, sí, leí el libro. donde documentadamente demuestra Ah, que en el México del siglo XX y XXI, la tragedia nacional del desempleo, del narcotráfico, de la pobreza, de la ignorancia, de la miseria, de la corrupción gubernamental y también nacional, surge con apoyo y crece al amparo de la prostitución mexicana de 1917. Además es muy significativo, digo, ahora regresaremos un poco a hablar de Madero, de estos héroes Ingenuo, nacionales. espiritista y de un nivel intelectual difícilmente Pero normal. yo iba a comentarles sobre la Constitución, doctor. Qué curioso que la primer gran fiesta nacional, bueno, la segunda en realidad después de la aparición de la Virgen en el Tepeyac, en 1531, la segunda gran fiesta nacional, según he leído, pues la festividad de San Felipe de Jesús, el 5 de febrero. Y la masonería escoge la misma fecha Sí, para borrar celebrar a nuestros santos. y celebrar la Constitución, la promulgación de la Constitución mexicana. Que es una constitución masónica, anticristiana y que rompe un derecho natural. La Constitución mexicana es intrínsecamente perversa, porque le quita al padre de familia su derecho intrínseco a educar a sus hijos en la religión del padre, y de los padres, de la madre. Y entonces el Estado se abroga el supuesto derecho, sin ninguna justificación epistemológica, filosófica, teológica y de ningún tipo, a que la educación sea laica. Eso de que es gratuita ya sabemos que es una patraña. Ajá, porque de gratuita tiene lo que yo de físico nuclear. Yo estudié en escuelas públicas, primaria, secundaria, preparatoria, bueno, toda mi vida, y me doy cuenta evidentemente que es una farsa. Es una farsa. Todo es una farsa. Nuestros niños no saben multiplicar, restar ni dividir. No saben álgebra, no saben trigonometría, pero sobre todo, si tú entras a cualquier página de Facebook, dime cuántos de cada 100 saben escribir. No, bueno, cada falta de ortografía, pero bueno. No hay sintaxis, no hay sindéresis, no hay puntuación, no hay ortografía. Bueno. Incluso en personas que presumen de títulos universitarios. La forma como escriben es una lengua entre... No. ¿Qué te dijera? Cada cuate que se atreve a escribir en Facebook crea su propio dialecto. Sí. Son dialectos locales. ¿Sí? Coloniales, pero no de la colonia, No, sino del lugar donde viven. De Tepito. De Tepito, ¿no? Bueno. o de Polanco. Hablan peor los que usan el ves que los que usan el vites. Observan cómo inevitablemente, digámoslo así, caemos nuevamente en el tema educativo. Es que es central, pero yo quisiera, doctor, si nos permite, regresar un poquito atrás, porque ya hablando de Constitución, pues es hablar de que ya pasó
pues cuántos millones de muertos en México, producto de estas luchas fratricidas entre grupos, entre bandas. Bueno, ahí están los villistas, los carrancistas, los obregonistas, y bueno, todos tenían lo suyo. Los delahuertistas, los todosistas, y todos ferozmente enemigos, adversarios entre sí, porque además tienen obediencias masónicas diferentes, que son rivales entre sí, hasta que viene así el gran tema del que hoy nos ocupamos. Y esta parte quiero que la escuchen con calma, despacito, porque a mí en lo personal me arrojó mucha luz. Sabía algunas cosas, pero desde luego ya los detalles son interesantes y apasionantes. Entonces, doctor, por favor. Pues mira, en 1928, cuando la guerra cristera está por terminar con la traición de dos obispos mexicanos, que será materia de otra gran filmación que me puedas hacer. La cristiana. ¿Por qué se perdió la guerra cristera? La búsqueda de destruir la fe, ya nos dirá en un momento más, lo diremos de pasadita, pero el doctor, yo quiero dejar que él nos siga ilustrando, pero claro que va a merecer un capítulo aparte. Faltan unos meses para la rendición del ejército cristero. Una rendición a base de traiciones, de mentiras y manipulaciones, ante el gran jefe máximo de las logias, que era Plutarco Elías Calles, ante el títere llamado Emilio Portesino, que lanza un discurso de cómo la revolución empezó hace 20 siglos y ha sido siempre adversaria de Jesucristo. Ah, sí, es verdad. Y con esas palabras, ¿sí? Consta, Consta históricamente el discurso de Emilio Portesino para declarar la derrota y la sumisión del clero mexicano, que sigue sumiso en gran medida, salvo 8 o 9 obispos que salieron el sábado o el domingo. Fueron alrededor de 20. El día 10, alrededor de 20 obispos, pero ¿cuántos pudieran haber salido? ¿O cuántos debieran haber salido? Es que fue una decisión prudente. Perdón. Ya le preguntaremos a los obispos las razones. No, discúlpame. El juicio de un seglar es que si el pastor no está con su grey, ¿está enfermo o es un cobarde? Bueno. Punto. De acuerdo. Si el pastor no está con su grey, además, ¿qué significa el color púrpura de nuestra grey, de nuestra corte eclesiástica? Que yo sepa, el color de los uniformes, de las sotanas y de los símbolos de los cardenales y de los obispos se traducen así: disposición al martirio. Entonces, si no están dispuestos al martirio, si quieren respetar el Estado laico, que una vez se cambien de religión. El cristiano no puede serlo sin sufrir la persecución del mundo, del demonio y de la carne. Me da mucha risa rabiosa esos que hablan de dialogar con el demonio. A ver, por favor, con el demonio no se dialoga. El jefe de las milicias masónicas es Lucifer, y esto lo dicen los más connotados masones. Así es. O sea, sin pelos en la lengua, y lo reconocen a diestra y siniestra. Ellos no creen en Lucifer, lo reconocen. Una cosa es creer en algo que no ves. Sí, por la fe. ¿Sí? Y otra cosa es saber a quién le rindes obediencia. ¿Sí? Entonces, bajo la égida de Plutarco Elías Calles, se forma el Pacto de los Generales. Él dice... Pacto de los Generales. Es un momento que explica en México que hoy somos desde 1928. Noviembre 28, 29 y 30. Tal vez desde el 27, a una convocatoria valiente, inteligente. Un país devastado, ¿correcto? Sí. Millones de muertos, destrucción total, luchas de bandas en diferentes pueblos que llegaban a saquear, destruir, no había diferencia si era villista, carrancista, era una... La bola. La bola. Un pánico, una revolución. Sí. Mi abuelo narraba una escena en la cual iba él y mi abuelita con sus 12 chamacos, y de pronto venía un tren carrancista de frente y ellos iban en un armón sobre las vías. Entonces mi abuela traía en su bolsita joyas de la familia de siglos de antigüedad, de 200, 300 años antes, coleccionadas por la familia, y empezó a tirar chamacos a cada lado de la vía del tren.
Después se tardaron una semana en juntarlos a todos para huir de las fuerzas carrancistas. Pero bueno, entonces Plutarco reúne a la voz del presidente, que él es reconocido como el jefe máximo. ¿Por qué? Porque era un psicópata de alto nivel. ¿Cuáles son las 5 características de personalidad de don Plutarco? Primero, él convierte a su conciencia en un legislador. Tú no puedes ser más mi juez, conciencia mía. Yo hago las leyes. Número 2, incapaz de arrepentirse de cualquier maldad que haga. Número 3, mentiroso, encantador y manipulador como pocos. Elocuente. 4, disfruta haciendo mal a sus adversarios. ¿Sí? Y 5, amistad, es amigo de las fuerzas oscuras de la maldad. Es además espiritista, invoca a los espíritus y gobierna al país igual que lo hubiera hecho Madero si no lo hubieran asesinado a pocos meses de su mandato, bajo las órdenes de los espíritus a los cuales él obedece. Son espíritus malignos que él invoca. Entonces él convoca una gran reunión con el lema de dejémonos de matar, porque si no nos dejamos de matar, ¿qué va a pasar? Los papólatras, o sea, los que le rinden culto al Papa en su idioma, van a regresar y van a tomar el dominio de este país, y eso la sagrada masonería no lo puede permitir. Entonces, las facciones, los jefes de las diversas facciones, fíjate, ahí están en esa reunión, pues algunos nombres famosos: Emilio Portes Gil, José Manuel Puig Casaurán, Manuel Pérez Treviño, Manlio Fabio Altamirano, David Orozco, Aaron Sainz, está también Pascual Ortiz Rubio, Lázaro Cárdenas, Álvaro Obregón, Abelardo Rodríguez Luján, que será el primer jefe narco del país. Ya mencionó a los que posteriormente serían presidentes. Así es, ahí de la están, República. ahí están, los presidentes futuros de la República. Ahí, más o menos, unos 200. 1928. Sí, noviembre, fines de noviembre de 1928, en una calle de la colonia, ¿cómo se llama? Es la calle donde está Puebla. Creo que es cerquita de la Condesa, te digo, por aquí debo tener en la colonia Roma. En la colonia Roma, en la Ciudad de México. Se reúnen allí y entonces él dice que es necesario dejar de ser un país de caudillos para convertirse en un país de instituciones. Nada más que ¿qué tipo de instituciones? Ajá, claro. En torno al partido único que hoy se llama PRIANRD. Hay que hablar. ¿Qué significa PRIANRD? Bueno, Partido Revolucionario Institucional de Acción Nacional y Revolución Democrática. Si tú crees que hay 3 partidos, no sabes historia. Bueno, yo lo que iba a decir es que es considerado Calles como el abuelito del PRI, o sea, del Partido Nacional Revolucionario, y que después, bueno, pues cambia de siglas más adelante, pero bueno, esto lo sabemos, esto es innegable. Pero entonces se reúnen a fundar el partido PNR, ¿sí?, que hoy se conoce como Partido Revolucionario Institucional de Acción Nacional y Revolución Democrática, que es un solo bloque. A ver, ¿por qué es un solo bloque? Porque quítate tú para ponerme yo, ahora me toca a mí, ahora hazte para allá, ahora me toca a mí. Obedeciendo la lógica del poder, se reparten el poder. Vale. ¿Cómo se lo repartieron en esa época? Dirán los demócratas, pero no había democracia. Hoy sí hay nunca democracia. la ha habido. Además, déjame decirte una cosa: la peor forma de gobierno es la democracia. Es mucho peor que una tiranía, porque es la tiranía de los estúpidos y de los perversos. A ver, no es perfecta, evidentemente. No solo, es la forma más imperfecta de gobierno, porque el voto de una multitud de analfabetas vale más que el de los sabios. Sí. A diferencia de Grecia y Roma, donde el voto de los sabios, que además eran virtuosos bajo la influencia de Aristóteles, sí, qué bueno que el hombre sabio gobierne,
pero para ser un buen gobernante no basta que sea sabio, Bueno, tiene que ser un hombre bueno. Yo con esto lo que quiero propiciar también es la respuesta del doctor ante la consideración de que, lo va a decir él mejor que yo evidentemente, que la democracia es un fruto o es un resultado también de una forma de gobierno concebido por la masonería. Así es, la democracia de sufragio universal es la obra maestra de la masonería en casi todo el planeta. Así es. Entonces, pero eso es otro capítulo muy complejo, otra historia. Voy a leer la explicación que da Plutarco. Por favor, vale la pena. Miren, esto que van a escuchar no lo van a oír en ninguna parte. Discurso de Plutarco. Atención. Es una breve párrafo, Sí, un breve párrafo, pero valiosísimo. Pero es el más importante de todos. La gloriosa masonería ha intervenido directamente en las etapas claves de la formación de esta nación: independencia, reforma, revolución y la actual guerra cristera que hemos ganado. Hemos logrado arrancar de tajo los mitos de la secta cristiana, que neciamente sienta sus bases en la perversa e infame Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Muera esa miserable iglesia. Nos hemos librado ya de su yugo. Bajo nuestra dirección, influencia e inspiración, nos manifestamos como en ninguna otra nación. Tendremos el mayor progreso moral, intelectual y material de esta sociedad, con un fin eterno que le plazca a nuestro Señor, el supremo arquitecto del universo, Lucifer. Hoy, amados hermanos, tenemos la oportunidad de triunfar para siempre si nos unimos en torno a una fuerza política que nos aglutine a todos, para que finalmente Él pueda reinar. No Cristo, Satanás. Doctor, así empieza la fundación del PNR. Esto es muy fuerte. Seguramente muchos se estarán preguntando de dónde se toma esta cita, esta declaración. De un espía. Ya diré su nombre y daré detalles. Hoy mis hermanos, mis primos, mi descendencia me pide discreción al respecto. Y vamos a respetarlo. Y vamos a respetar la petición de mi familia, pero un testigo presencial, imposible de que haya mentido, narra esto, lo copia, lo transcribe y es parte de mi herencia cultural. Muy valiosa. Valiosísima. Pero además atestigua los pactos. A ver, pactos, hubo más pactos. No, es que ese es el inicio del discurso para que vaya. los pactos. De acuerdo, okay. De la repartición ya del poder. Exactamente. Allí mismo dice, hay que reconocer que si nada puede hacerse contra los Estados Unidos, nada puede hacerse sin ellos. Y le dan un lugar de honor al embajador Dwight Morrow en la temida masónica donde se funda el PNR. Ya, la masonería preside la fundación de la democracia mexicana. ¿Cómo ves? Es como si un general gringo presidiera la formación de la escuadra de defensa del imperio japonés. Bueno, eso es traición. Es traición a la patria. Por supuesto. Nada más que para ellos no es traición, porque ellos no tienen patria. Bueno, tampoco fue traición a la patria, y dirán muchos, la visita de Donald Trump, invitado por el presidente de la República, ¿verdad? Que se llevó, como ustedes saben, gran ovación, muchos aplausos, fue felicitado, y luego, pues claro... Aquí está el discurso que repite, que lee por primera vez esa noche Emilio Portes Gil. También muy importante. Vale la pena que escuchen con mucha atención qué dice Emilio Portes Gil en apoyo a Plutarco Elías Calles esa noche. Discurso que pronunciará de cara a la nación en su toma de posesión presidencial unos meses después. Atención. Y está en los periódicos de la época. Dice, venerables hermanos. Es el típico saludo masón. Mientras el clero fue rebelde a las instituciones y leyes del gobierno de la República, estuve en el deber de combatirlo como se hiciese necesario. Ahora, queridos hermanos, el clero ha reconocido plenamente al Estado y ha declarado sin tapujos que se somete estrictamente a las leyes.
Traición de los obispos. La lucha no se inicia, la lucha es eterna. Ah, caray. Aquí está la demostración de lo que te dije en la sesión pasada. La lucha se inicia entre Lucifer y Dios. Mayor, o sea, a prueba de, a discurso de partes, relevo de demostración. Aquí está. La lucha se inició hace 20 siglos, de suerte pues que no hay que espantarse. Lo que debemos hacer es estar en nuestro nuevo puesto. No caer en el vicio en que ya cayeron los gobiernos anteriores, que tolerancia tras tolerancia y contemplación tras contemplación, eso estaba refiriendo a Porfirio Díaz, ¿sí?, los condujo a la anulación absoluta de nuestra sagrada legislación. Hay que estar vigilantes. Los gobernantes y los funcionarios públicos seremos celosos de cumplir la ley y de hacer que se cumpla. Y mientras esté yo en el gobierno ante la masonería, yo protesto, así lo dice, ante la masonería, yo protesto que seré celoso de que las leyes de México, las leyes constitucionales que garantizan plenamente la conciencia libre, pero que someten a los ministros de las religiones a un régimen determinado. Yo digo ante la masonería que mientras yo esté en el gobierno se cumplirá estrictamente con la legislación. En México, el Estado y la masonería, en los últimos años y para siempre, han sido y serán una misma cosa. El Estado y la masonería. Oído público, escuchen el testimonio rotundo, periodísticamente certificado, en palabras de uno de ellos. Dos entidades que marchan aparejadas, masonería y Estado mexicano, porque los hombres de los últimos años que han estado en el poder han sabido siempre solidarizarse con los principios revolucionarios de la masonería. Yo comento, ¿qué significa que la lucha no se inicia, que la lucha es eterna? Pues nada más y nada menos que esta lucha es entre Dios y Satanás. Por eso es eterna, por eso también se inició hace 20 siglos con la llegada de Cristo a la tierra. Y lo más importante, en México el Estado y la masonería son la misma cosa. Hoy, en esta fecha, yo creo que este reinado de Lucifer va a durar para siempre hasta que Cristo instale en mi patria mexicana su reino definitivo. Tan, tan. ¿Sí? Entonces, don Plutarco expone el primer objetivo estratégico. ¿Cuál crees que fue? Bueno, el más importante de todos. Bueno, no fue la fundación del PRI, dado que ya estábamos hablando de propiamente su constitución. Objetivos. Objetivos. Objetivos del pacto. Destruir a la iglesia. Primer objetivo. Conquistar el poder. Antes que eso, vamos a repartirnos el territorio. Ah, pues sí. Para la familia Alemán será Veracruz. Para las Cárdenas, todo Michoacán. Para don Gonzalo N. Santos, San Luis Potosí. Y nada, en detalle todo lo que supimos, cómo se desenrolló la tenida. ¿Sí? Es largo el primer pacto, todo mundo eufórico, yo quiero esto, yo quiero el otro, yo tengo derecho aquí, mi ejército ya está sentado ahí. Recuerden, reparte el territorio y ese territorio hasta la fecha, Michoacán es de los Cárdenas. ¿Sí? Y si nos vamos recorriendo cada terruño, el grupo Atracomucho, Atlacomulco, ¿verdad? Lo que pasa es que Atracomucho es en español, no, sí, y Atlacomulco es en náhuatl. Se le atoró ahí. Se me atoró. Algo ahí, ¿no? ¿De quién es el Estado de México? Pues del grupo Atracomucho. Salinas de Gortari y toda su camarilla de masones. Todo el siglo pasado. ¿Sí? Y el profesor Juan González. Y parte de este. Y hasta la fecha. ¿Desde cuándo son dueños del territorio nacional? Pues desde esa noche. Y Yucatán, y Chihuahua, y Baja California, mi tierra, y Nayarit, y Veracruz con la familia Alemán, que es la que le abre las puertas al espía nazi la Kruger, para que con 50 toneladas de oro se funde el Triángulo Dorado, donde hoy el cártel de Sinaloa sigue haciendo de las suyas con el Chapo en la cárcel. Que es otra historia terriblemente complicada y profundísima de cómo es el gobierno mexicano el que funda los principales cárteles que hoy surten de droga a los Estados Unidos de Norteamérica. De lo cual platicamos como uno de los frentes de la masonería en
la sesión anterior. Primer pacto, repartámonos el territorio. Cualquier mexicano, incluso de no grandes luces, puede entender y puede darse cuenta de que los territorios nacionales tienen dueño, con nombre y apellido. Y allí el origen. Recuerden, estamos hablando de cómo Calles logra congregar al frente de la masonería, o parte importante, a estos grupos villistas, carrancistas, obregonistas y muchos más, y otros evidentemente, ¿no? Sí. Y que hoy hay facciones, pero ya lo vamos a ver en un momento más, hay facciones de estos grupos en sus raíces familiares y políticas que pues gobiernan hoy nuestra nación. Pero el segundo pacto. Segundo pacto. Nuestro segundo gran objetivo estratégico es el de perpetuarnos en el poder. Perpetuarnos en el poder. ¿Sí? Para eso, Plutarco explicó, fíjense muy bien, crear un partido y crear partidos de oposición no es peligroso. No solo no es peligroso, es la forma de garantizar el triunfo de la revolución mundial. El voto universal, donde valen igual el voto de un analfabeta que el voto ilustrado y responsable de un sabio o de un científico, que además sean virtuosos, es nuestra mejor arma para perpetuarnos en el poder. ¿Esto es textual? Textual. El voto universal, el sufragio universal, en donde la mayoría analfabeta pone a un analfabeta en la presidencia de la República porque está muy guapo. Entonces, y que hoy está lanzando algo verdaderamente diabólico. Es perverso. Es perverso y es una locura. Pero que todos los corifeos de la izquierda que antes odiaban a Peña Nieto hoy le besan las patas. Sí, estamos hablando otra vez de la ideología de género o la propuesta de matrimonios igualitarios. Dice don Plutarco, el origen y la existencia de la verdadera opinión pública y los mecanismos para medirla están en las cúpulas del poder global. ¿Sí? Al recibir una información seleccionada y digerida para su consumo, los mexicanos promedio perderán la capacidad de crítica y de abstracción del pensamiento y estarán ciegas y prisioneras a la sociedad que queramos formar. ¿Está cumpliendo al pie de la letra? Al pie de la letra. Y después, hace unos cuantos años, Giovanni Sartori lo dice casi con palabras exactas. Pero está clarísimo. En su libro El Homo Virtus. El hombre teledirigido, bueno, la sociedad teledirigida. Pero vaya... lucidez diabólica de sí. Pero a mí me asombra el cumplimiento tan fiel de matemático. De este punto. Perpetuarnos en el poder. Para lo cual inventan el PAN con un señor que se llamó Manuel Gómez Morín, cuyos últimos años tuvo un choque frontal con mi padre, porque mi padre descubrió que Manuel Gómez Morín era masón. No me digas. Se los digo a todos los panistas que me estén escuchando. El fundador del PAN les hizo el juego a los masones durante toda su vida lúcidamente. Entonces esto de un partido democrático es una farsa y que retoma los principios de la doctrina social cristiana por favor, es solo una manipulación. Es una manipulación, es otro acto psicopático, es el arte del psicópata de mentir y convencer a los ingenuos. Mi padre y yo, soy el mayor, los últimos años de la vida de don Manuel vivimos brutalmente enfrentados, porque Editorial Yus empezó a hacerle propaganda a la izquierda por órdenes de Manuel Gómez Morín, y mi padre, al negarse, lo corrieron, lo indemnizaron después de 25 años de servicios en Yus, no más, 40 y tantos años de servicios en Yus, y ese choque no fue con los del PRD o los del PRI, no, fue con el fundador del PAN por motivos ideológicos. La cúpula del PAN le servía a la izquierda. Por eso renunció al PAN Luis Calderón Vega, el papá de Felipe Calderón, porque vio la traición de los jerarcas. Entonces... Uy, bueno, es mucha información. Es maquiavélico. Sobre todo para asimilarla, procesarla y aceptarla. Pero, doctor, este
esta reunión del 28 veo que es muy trascendente porque está Absolutamente sentando las trascendente. bases del futuro de México. Así es. ¿Hay algún otro acuerdo interno en esta tenida? Ah, sí, faltan varios. Todavía hay A ver, más. ahora nos vamos aquí está, al tercer gran objetivo estratégico. El tercer gran objetivo estratégico será mantener al pueblo en la ignorancia. No, bueno, ya, no diga más. Para lo cual crearemos la nueva Secretaría de Educación Pública, Bueno, sin Vasconcelos. Claro, porque Vasconcelos nunca se sometió al régimen. Con todo y que su juventud fue bastante tormentosa y bastante alejada de las filas de la iglesia, Vasconcelos, yo lo conocí cuando tenía 13 años y fui su compañero de corrección de pruebas de sus mismos libros no me diga. todas las tardes en Yus, antes de que él muriera. ¿Poco? Así sentados juntos. Qué interesante. Fue mi principal maestro de historia, don José Vasconcelos. Wow, ¿qué tal? Entonces, él decía, en efecto, cuando yo fui el titular de la SEP con Álvaro Obregón, ¿sí?, se hizo una colección de libros de a peso de todos los clásicos. O sea, la Ilíada te costaba $1, la Odisea te costaba $1, Virgilio, la Eneida te costaba $1. Lo hizo don José Vasconcelos en la imprenta de la UNAM, cuyo lema no es "por mi raza hablará el espíritu". El lema completo, original es "por mi raza hablará el Espíritu Santo". Así es. ¿Qué tal? ¿Cómo la Y aquí tengo el discurso de Vasconcelos, donde muchos años después, ya en su vejez, explica por qué la masonería le mocha el santo, ¿sí?, lo deja en espíritu, porque ese espíritu es luciferino. Y el Espíritu Santo es claramente la tercera persona de la Santísima Trinidad. Bueno, entonces volviendo, hay que dejar al pueblo en la ignorancia. ¿Por qué? Porque es la única forma, dejando al pueblo en la ignorancia, de garantizar que el sufragio universal sea a favor de las peores mafias. Es que es perverso. No, pues es genial. Bueno, es genialmente genial. O diabólicamente perverso. Así es. ¿No? Sí. Es un rasgo de Satanás. La Así es, el inteligencia padre de la mentira. no la ha perdido. El padre de la mentira. Qué cosa tan tremenda. Es que son demoledores estos. Demoledores. Yo podría decir que hasta, doctor, perdón, a lo mejor ahora yo voy a ser el radical o el duro, pero pareciera revelado por el demonio mismo, este tipo, o inspiración diabólica, Así es. porque vemos la Bueno, trascendencia. la Biblia narra cómo Judas es inspirado por el demonio. Bueno, claro. Los evangelistas se refieren claramente. Bueno, pues Plutarco Elías Calles invoca a los espíritus. No, sí lo sabíamos. Yo tengo un libro, de hecho es conocido, se llama El ocultismo en la política mexicana. No, se llama... No, así se llama. El ocultismo de la política mexicana. Sí, escrito por... Pero es que yo tengo otro que se llama Los brujos del poder. Perdón. Es que es el subtítulo. Los brujos del poder, el ocultismo en la política mexicana. Sí. Y está escrito por un periodista de izquierda, tengo entendido, y tiene tomo 1, tomo 2, y narra, ahora les diremos el nombre del... Con el título lo encuentras en cualquier librería. Sí. Y uno de los más importantes periodistas de la izquierda, y de la revista Proceso. Ahora recordaremos el nombre para que ustedes lo vean. Y ahí, en efecto, con documentos, él sostiene, el autor, cómo es que en efecto Plutarco Elías Calles participaba en eventos y reuniones espiritistas, de modo que esto no es donde se invoca al demonio. No es novela, es cierto, y consta su firma en documentos para que no haya duda de que pues estamos aquí inventando. Bien, cuarto objetivo. Hay que seguir desvinculando, divorciando a la familia católica. Dar paso a formas de convivencia más plurales, amplias, flexibles y que reconozcan el derecho al placer y a la libertad en cualquiera de sus formas. No me digas. Es la semilla de la ideología de género. Y de muchas cosas. Para lo cual debemos facilitar los procesos de divorcio e inducir la idea desde la educación más temprana de que los padres, cuando no se entiendan fácilmente, tienen siempre el derecho a rehacer su vida con otra pareja. Porque no existe tal cosa como el matrimonio para siempre.
Ninguna idea tan letal para nuestros proyectos como esa que se fundamenta en el matrimonio indisoluble y para toda la vida. Eso haría de cada hogar cristiano un bastión inexpugnable, un enemigo mortal de nuestras ideas libertarias y del progreso ilimitado. Vamos a ahogarlos en la cuna, ya, y después quitémosles a los padres la patria potestad para que los hijos pasen a ser propiedad del Estado y eduquémoslos en las costumbres homosexuales, en todas sus maravillosas variantes, mostrándolas en todo su esplendoroso atractivo gay, alegre, eufórico, sin los límites opresores de la moral cristiana. Otra vez fue textual eso. 1928, noviembre. Doctor, 29. esto es importantísimo. Esto es revelador. Parece que escuché el discurso de alguna de estas líderes de opinión de la emisaria, este fin de semana, después de negar lo que fue una demostración de las familias, ¿verdad? Nunca en la historia de México se habían reunido 1.400.000 personas. Y los medios de comunicación ignoran. Negándolo. No, bueno, ¿cómo niegas las evidencias fotográficas? ¿Tú viste la avenida Vallarta en Guadalajara? Bueno, kilómetros. La Diana. Bueno, ¿y 275.000 personas? Estamos hablando de la marcha histórica más grande de la historia de México. De la defensa. Yo creo que a lo mejor, no sé, usted qué ha pensado sobre esto, doctor, por cierto, brevemente, un poquito antes de continuar. Yo no sé ustedes también, amigos, qué opinen, pero a mí me parece que fue una demostración que debe tener muy preocupados en el poder a la élite y la clase política, y no se diga, bueno, estamos hablando del Congreso, el Poder Ejecutivo, en fin, debe tenerlos sumamente preocupados porque nunca antes se había visto. Creo que el último antecedente fue la marcha blanca para protestar por la inseguridad que hubo, esa marcha que hubo, sí, pero después de eso no había habido otra cosa también, y pensamos que iba a ser o era lo último y lo máximo. Esto es para sacudir verdaderamente las estructuras de poder en México, y por eso, bueno, pues nos sentimos todavía muy contentos, y vamos a ver si esto marca también un parteaguas en la historia nacional, y ya veremos el desenlace, pero tiene que haber una repercusión. Es que esto no es un desenlace, estamos empezando. Bueno, empezamos, está bien. Esta primera marcha es la primera de muchas cosas que a lo mejor no son marchas, o sí son marchas, pero va a haber muchísimas acciones del pueblo católico mexicano que estaba dormido, ciudadanos libres, y nos pegaron donde más nos duele, y se les escapó esto. No lo midieron. No se dieron cuenta. Sabían que la fe está adormecida, que hay mucha ignorancia, que hay mucho fanatismo, que hay muchos mitos en el católico promedio común, pero está viva la fe. Y no fueron los obispos, esto es importante. Debieron haber ido, pero ellos no lo convocaron. No fue la jerarquía, fueron los laicos, tú y yo, todos nosotros los que salimos. 1000 agrupaciones católicas de líderes, 1000. Esto... Y que se están multiplicando de manera asombrosa. Doctor, hay tanto que decir que me gustaría que, por supuesto, pues continuáramos. Quinto objetivo. ¿No? A lo que voy es que en este programa vamos a tener un cierre espectacular. Escuchen bien lo que estoy diciendo desde ahora. Quinto objetivo. Pero vamos por estas fases por las cuales nos está llevando. El quinto objetivo. Vamos a descristianizar a la nación. Los mitos cristianos han causado un grave e irreversible daño en la integridad física, psicológica, emocional y social en las antiguas y nuevas generaciones de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. No se diga en los adultos y los viejos, apegados a sus mitos católicos. Propongo luchar a muerte contra cualquier tipo de ideología o falsa religión que estén basados en dogmas religiosos y que se opongan a lo más hermoso y valioso que una mujer tiene: su libre, orgásmica y orgiástica sexualidad femenina. No. Comprendamos que en esta tierra, donde no hay más que dolores, solo nos quedan el poder para nosotros, los hermanos masones, y para la multitud, el placer, el sexo, la bebida, las drogas y la comida. Y así es como Marcelo Ebrard lanza su libro de Tu derecho al placer, tu futuro en libertad, del cual se distribuyeron 500.000 de ejemplares solo en el Distrito Federal.
recuerden, ex jefe de gobierno Así es. de la entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México, Ujú. y que hoy pasea por allá en Francia, Así es, muy a gusto. muy a gusto, disfrutando. Acusado por sus mismos compañeros de camada, porque entre los perredistas no hay amistad, solo hay complicidad. Bueno, entre ellos mismos dicen que son caníbales, Así porque es. forman parte de las tribus caníbales Ajá. de los perredistas, ¿no? Todos peleados entre sí. Los del PRI son bastante más inteligentes. Sí, se pelean menos entre sí. Pero en privado. No, pero luego se nota, ¿no? Como Bueno, cuando matan a Colosio y a Ruiz Y los Massieu. panistas no se quedan muy atrás. No, esos se dan hasta con la cacerola. Ay, si yo les contara. Pero, en fin, doctor, ¿hay Fíjate. más pacto Sí, aquí? pero nada más quiero cerrar con esto, el pacto que te acabo de decir. Sí. Si nos atenemos a nuestras solas fuerzas, seremos derrotados y nos condenaremos para siempre. ¿Sí? Entonces, necesitamos de las potestades del mundo de lo oscuro para triunfar. ¿De verdad que es textual otra vez, doctor? Otra vez. No. Por eso Cristo dijo, Ya no le creo. nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra tronos, dominaciones. Potestades. Seguro que Plutarco había leído esto. Ah, no, claro. Y muchos de los masones que además fueron educados en No, lugares creen cristianos. en la presencia de Jesús en la Eucaristía. Lo por conocen eso, y por eso lo combaten. y por eso hacen profanaciones, sacrilegios. Sí, así es. No todos los masones. No todos los masones ni todos los grados. Así es. Podemos decir que a mayor Grado, nivel. mayor conocimiento y mayor nivel de compromiso para combatir a la infame. La infame es la iglesia. Así Y es. el gran impostor es Jesucristo. De acuerdo con ellos. ¿Por qué? ¿Por qué es el gran impostor? Porque ocupó el lugar que le correspondía a Luzbel. Bueno, Según Luzbel, que quería seguir cantando In My Way, a mi manera. ¿Sí? sí. Bien, entonces fíjate, aquí yo hago una acotación de crítica. Esta la introduzco yo. ¿Sí? Estas son palabras de mi padre, de don Salvador Abascal, que las escuché desde muy niño. ¿Cómo has caído tú desde el cielo, astro rutilante, hijo de la aurora, y has sido arrojado a la tierra, tú que vencías a todas las naciones juntas? Soberbio dijiste en tu corazón, el cielo escalaré y por encima de las estrellas de Dios elevaré mi trono. Me sentaré en la montaña del encuentro, en los confines de la creación. Escalaré las alturas de las nubes. Me igualaré a Elión el Altísimo. ¿Y acaso no lo ves, despreciable Ánomos? Por el contrario, a la tierra has sido precipitada. Cristo dijo, como un rayo he visto caer a Lucifer sobre la tierra. Desde el sol de tu soberbia has sido precipitado a la hondura de la fosa más desolada, oscura y aterradora. Sería mi réplica a vamos a descristianizar a la nación. Pues espérate, Acuérdate te veremos caer arrojado a la tierra como un rayo. Tú que pretendiste escalar las alturas del Elión y equipararte al Altísimo y desplazarlo, serás finalmente derrotado. Y sus secuaces correrán la misma suerte si no se Si no se arrepienten. arrepienten a tiempo. Por esa razón publicaba yo hoy en el chat de líderes católicos que hay que apedrearlos con Aves Marías. Y publico una hermosísima Ave María interpretada por una no menos hermosa chica alemana. Tienes que verlo, que canta en alemán, una Ajá. miss Sí, al rato lo bellísima, que canta el Ave María en al rato alemán. lo veo. No, qué belleza. Y les pongo, apedriemos a los masones con Aves Marías. Porque sí, es el problema, no les vamos a ganar con armas terrestres. Y además será Dios el que gane. Sí, Pero será necesita, exacto, instrucción, Jesucristo pero necesitará es de el nosotros. que Eso lo quiero reservar un poco al final, que me parece a mí sumamente relevante, doctor. Pero, ¿cuántos pactos más nos faltan para Nos completar falta el sexto, este ya te gran, dije el quinto, sí, este gran, nos falta el sexto y el séptimo. El sexto objetivo, sexto pacto, volver improductivo al campo, bueno, sin palabras. El inventor del maíz importa el maíz. y en la pobreza al campesino. Y en la pobreza el campesino. Y 54 millones de mexicanos por debajo del índice de la miseria.
podría darnos más el campo. Infinitamente más. Podríamos ser ricos con este territorio tan grande, tan hermoso y valioso para ser grandes exportadores. Fíjate, Y no lo somos. permitiremos el crecimiento solo de aquellos hombres de campo que sean capaces de ser productivos y competitivos, pero a la vez leales a nuestro mando amado. Claro. El impulso será etiquetado a los leales. Crearemos un equilibrio endeble que no va a poder sostenerse a largo plazo, porque no tomaremos las medidas necesarias, ni invertiremos para desarrollar el mercado interno. Terminaremos importando todo con beneplácito de nuestros hermanos del norte. Mantener el campo en el desastre que hoy vemos con salir unos cuantos kilómetros de carretera. Es algo innegable, que además se puede ver en los satélites. La miseria. La miseria. Cualquier satélite, zonas desoladas en todas partes. La selva lacandona reducida a la décima parte. Entran a Google Maps, lo pueden ver la ustedes desertización mismos. de todo el territorio nacional. Ah, pero eso sí, en Sonora y Sinaloa, las tierras que Juárez repartió después de quitárselas a los indios yaquis y mayos, que son tierras de los hombres del gabinete de aquella época, ahí es donde está el cártel de Sinaloa y donde sigue vendiendo las cantidades que los gringos necesitan para cubrir su demanda de cocaína. Intacto, esté o no el Chapo en la cárcel. La coca es del sistema, o como lo dice un escritor italiano maravilloso, Roberto Saviano, en su libro 000, la coca gobierna el mundo. Y los principales traficantes son aztecas. Les prefiero llamar aztecas que mexicanos. Entiendo por qué. Entiendo el significado. Y el séptimo objetivo. En aquel momento, dice Plutarco, este es el objetivo más importante de todos. Ah, caray. Al menos por el momento. Pues ¿cuál puede ser después de lo que hemos escuchado? Bueno, pues el más importante de todos es el siguiente. Ahí estaba el embajador Morrow Dwight Whitney. Y poniendo calle su mano izquierda en el corazón, dijo con voz lenta, grave y apabullante: las órdenes que él, dirigiéndose a Dwight Morrow, nos transmite, además de las 6 anteriores, están coronadas por la séptima, que tal vez es la más importante de nuestro glorioso ejército nacional, así como la Marina Armada, deben quedar bajo el control del poder civil norteamericano, siempre y cuando todos los altos jefes civiles pertenezcan a nuestra orden sagrada. Te lo repito, te quedaste estupefacto. Esa noche, Calles entrega el mando de la Marina y del Ejército mexicano al Ejército yanqui, en manos del embajador Morrow Dwight Whitney. Y ha permanecido el Ejército mexicano y la Marina mexicana a las órdenes de los civiles, a las órdenes de los militares yanquis masones. Doctor, entonces permítame... No MacArthur, no Montgomery, el inglés, no los generales de alcurnia norteamericanos, que algunos son héroes de la guerra, no, a los generales masones, ¿sí? Como el general Patton, ¿sí? O el presidente Ford, ¿sí? Pero no a las órdenes de Kennedy, al cual asesina la masonería. Concretamente, Lyndon Johnson es el gran asesinador, el gran asesino de Kennedy. Lyndon Johnson, que ocupa su lugar al morir Kennedy. Autor intelectual. Sí, el autor intelectual. Entonces, el séptimo pacto es honores imperiales a nuestro supremo inspector. Imperiales. Aquello que le costó la vida a Iturbide 100 años antes, Plutarco lo entrega. El ejército y la marina. No tengo palabras. Ahora sí, me quedé mudo. Ese es el séptimo pacto. Ahora imagínate ahorita el poder de defensa que tiene México contra el poder de Estados Unidos, que es más poderoso él solo que todo el resto de la tierra junta. Bueno, pero déjeme Lo agregar dije en algo. la sesión pasada. Y déjeme entonces completarlo. De acuerdo a la actualidad,
es más o menos reciente. El Tratado Trilateral de Libre Comercio de América del Norte, orquestado por Carlos Salinas de Gortari, George Bush, y no recuerdo ahora el presidente canadiense en turno, bueno, tiene las bases para construir un esquema no solo comercial, pues, sino de seguridad en América del Norte. De modo que he leído que más de uno por allí está planteando que en un momento dado esta triple alianza sería militar. ¿Bajo el mando de quién? De Washington. Por supuesto. Washington tiene el mando desde 1928. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Soldaditos de chocolate. Para resolver problemas de inundaciones y de... O de supuesto control en focos. Exacto, en focos que son... Sería otro tema tremendo. ¿Qué pasó con el comandante Marcos? Ah, bueno, interesante, claro. ¿Cuál es el fondo de la revolución en Chiapas? Así el es. verdadero fondo. Sí. Europa quería Chiapas y los gringos no se lo permitieron. Tenía yo una idea acerca de eso, no mía. Europa quiere Chiapas otros. todavía, porque es el lugar más rico de uranio de la Tierra y el lugar más rico en agua de la Tierra, junto con las grandes acuíferos. El Ogallala, Estados Unidos, está agotado. Ya se les acabó su acuífero. Quieren los de México. ¿Es verdad entonces que el proyecto hace 2 años de construir un tren por parte de China, Sí. De la Ciudad de México, si no me equivoco, a Querétaro, fue Pues finalmente vetado? Sí, por la masonería norteamericana. China es un adversario actual, aunque China fue su aliado durante Mao. Pero los chinitos como que se redescubrieron a sí mismos, ¿no? Sí. Y dijeron, nosotros por él solos. Oiga, doctor, ya nos Oye, queda entonces, poco tiempo. no, bueno, terminando. Pero, ajá, por favor. 80 años después del crecimiento explosivo del narco, a partir del primer virrey narco, Abelardo de Rodríguez, entronizado aquella noche del pacto. Llamado el Pelele. El Pelele. Dijo Calderón, no conocíamos la brutal dimensión real de la corrupción. Calderón no sabía nada de esto y a lo mejor no lo Se sabe. está refiriendo al presidente. A los pactos que hizo Plutarco y al apoyo que recibió el narco desde Abelardo el Pelele hasta Fox, que ahora su sueño dorado es poner en San Cristóbal sus 500 hectáreas de marihuana. Doctor, a Fox ya lo perdimos desde hace rato. Es que nunca fue nuestro. Bueno. A Fox lo hizo presidente de la masonería. Lo sé porque yo estaba ahí a 1 metro. Yo fui el jefe de campaña del PAN. Fui yo. Estúpidamente ingenuo. No me diga. Yo fui el jefe de campaña del PAN. Se llamó En Defensa del Voto y yo entrené a todos los representantes de casilla a escala nacional durante 8 meses. ¿Sus oficinas estaban ahí en la Roma entonces? No, mis oficinas estaban en esa época estaban en Palmas. Vaya. Aquí en el Paseo de cerca del Paseo de la Es Reforma. que yo conocí. Y desde ahí orquesté cursos de capacitación en defensa del voto. Y cuando vi a Fox tomar posesión, y cuando fui a elevarlo a la zorrita del Palacio, ¿sí? Y cuando vi darse un beso frente al Vaticano retando al Papa, Martita. y cuando vi a Fox decir el día de la toma de posesión, todo el Congreso empezó a gritar el día de su toma de posesión, Juárez, Juárez, Juárez. Y en esos momentos, ¿qué hubiera hecho yo como católico? Que supuestamente él lo era, nunca lo fue. En lenguaje decente, váyase con su Juárez de patitas y de puntitas con zapatillas de ballet, etcétera, etcétera, etcétera. Un insulto muy mexicano. Pero poniéndome propio y hablando correctamente, les hubiera dicho, Juárez no, Juárez es traidor a la patria y se quedan sin Juárez. Vamos a educar a la juventud y a la niñez en el conocimiento del mayor traidor de la historia. Eso yo hubiera dicho, si hubiera sido leal a mis principios. Entonces, ¿y qué dijo él? Ajá. Bueno, muchachos, va Juárez, ok, sea Juárez nuestra guía, en la toma de posesión. Y recibió el aplauso de los 500 diputados y senadores y cuates que estaban ahí, masones que lo recibieron con gran beneplácito, el Viva Juárez. ¿Y cómo
cómo fue la crítica en el Auditorio Nacional en la toma de protesta ciudadana cuando una de sus hijas le lleva el crucifijo a Fox. Y bueno, no se la acabó. No se la acabó. Ni Fox ni su hija. Pero eso fue para tapar el ojo al macho. Bueno, doctor, en estos minutos que nos faltan, porque bueno, pues como ven, pues es un tema apasionante e interesante, ¿qué podríamos concluir, no sin antes hablar unos minutos del papel de la Virgen de Guadalupe, porque por algo se apareció aquí, pero ¿qué podemos concluir entonces respecto a la masonería en México? ¿Cómo podríamos cerrar yo diría, pues no este programa propiamente, sino iniciar posteriormente otros programas con un análisis, una revisión más pormenorizada o detallada de la historia mexicana y de otros sucesos importantes en ella? Pero ¿cómo podríamos concluir para todo nuestro público? Los que ¿por qué crees que mi Virgencita está aquí en el lugar de honor, en mi sala? Y cada vez que doy una conferencia, porque aquí doy muchas conferencias en este lugar, con muchísima frecuencia, a veces a públicos pequeños, a veces todos se llenan, caben 50 fácilmente. Invariablemente me hago acompañar de mi madre, porque ella pisará la cabeza de la serpiente. Así de fácil. Ya lo anticipa en una maravillosa película de Tolkien, El Señor de los Anillos, ¿sí? Cuando un soldado, ¿sí?, es retado por el dragón, le dice: tú no me puedes vencer, porque está escrito que ningún varón podrá derrotarme ni asesinarme. Y entonces el guerrero se quita el casco y le dice: pero yo sí soy mujer. Está en la película del Retorno del Rey. Es que hay que verlo. Hay que verlo a la luz de la teología. Y está escrito con ese propósito. Tolkien escribe sus novelas, católico, converso, escribe sus novelas con un fundamento teológico de primerísimo nivel. Pues más allá de los efectos especiales y de los personajes y todo lo que quieras, es la saga, ¿sí?, del Señor de los Anillos encarna perfectamente lo que va a ocurrir. Entonces ella triunfará sobre Lucifer. Déjeme plantearlo entonces de este modo, como iniciamos en la primera parte sobre la masonería, y ahora cerramos con esta segunda. Déjeme verlo desde esta manera, como usted inició, con la visión teológica de la historia. Sí. Esto es que el Señor envía a su Hijo finalmente, a Jesucristo, para redimir al género humano. Y vemos cómo a lo largo de esta historia humana ha habido naciones que han cumplido papeles fundamentales. Francia, por ejemplo, España, en la evangelización de varios continentes. El mismo Israel en su momento. La historia vieja de Israel. De acuerdo. Entonces, yo quiero preguntarle, ¿considera que en este tiempo que estamos viviendo, de acuerdo a los acontecimientos, a la presencia de la Virgen Santísima en el Tepeyac, que no se ha ido todavía, gracias a Dios, no, y que está viva, evidentemente, está viva allí, ¿cree usted que esto es un mensaje especial para México? En otras palabras, la gran pregunta es, ¿tiene por destino divino, por vocación, México un papel importante? Lo creo así, por el dedo de Dios escribió. Digamos que González Bocanegra, no sé por qué se le ocurrió escribir esa estrofa, ¿no? Pero ahí está, el destino de México, por el dedo de Dios escribió. Y toda la letra del himno es mística. Patria, patria, tus hijos te juran, un soldado en cada hijo te dio. Y las estrofas dedicadas a Iturbide, suprimidas por los masones desde hace muchos años, bueno, desde don Porfirio, ¿sí? Hay multitud de alusiones a cuál es el papel de México en la lucha final. Pero yo no diría la lucha de México, yo sería más concreto, nuestra lucha, tuya, Jaime, mía, y de Fernando Pérez Guzmán, y de Omar de la Rosa, y de Ivette Laviada, y de todos los que estamos en la red, y de otros muchísimos que se siguen sumando, del señor Trasloceros, alto intelectual de la UNAM, que ya se sumó con nosotros,
¿sí? ¿Y cuántos más se van a seguir sumando? Y muchas familias y gente y personas anónimas que están dando su tiempo, su esfuerzo. Y bueno, hasta en las rancherías de Puebla hubo marchas. 30, 40 personas, pero ahí estaban. Estamos entonces atestiguando Un resurgimiento. el comienzo de una serie de eventos, decía usted hace rato, Sí. de grandes acontecimientos para esta nación. Sí, grandes acontecimientos que no se van a dar solos. No se van a dar porque estén profetizados, sino que están profetizados porque se van a dar. Qué interesante, ¿no? Sí. Entonces, la profecía no es una orden. No. La profecía es un conocimiento previo de lo que alguien va a decidir en su momento. Y esa decisión nos toca a nosotros. Esa decisión nos toca. No sabemos si veremos nosotros venir a Cristo a juzgar a las naciones y a nosotros en lo particular. No lo sabemos. Lo único que podemos decir es que no sabemos si sí o si no nos va a tocar. No Pues, lo sabemos. Si le... Hay signos que apuntan a que parece que sí. Pero ¿qué tal si les toca a nuestros nietos? No cambian las cosas. Para Dios el tiempo no existe. Es eterno, es inmutable. Para Él no pasan los minutos, ni existen las distancias. Entonces, en los tiempos divinos tenemos que ser humildes y evitar cualquier interpretación de tipo sectario que nos diga el 28 de septiembre del año del 2016 un cometa partirá el eje de la Tierra y entonces vendrá Cristo con gran poder y majestad. No, eso no lo podemos decir. Es mentira, es manipulación, es a lo mejor querer rating en los programas, pero sí, eso no quita que yo sí exhorte a todos mis escuchas Así es. a decir, como no sabemos ni el día ni la hora, y como la muerte llega como un ladrón, y como Cristo vendrá en el momento que Él lo juzgue oportuno, velad y orad para no caer en tentación. Y estemos con la mano en la espada, con la espada de la palabra, la espada sobre la tecla de la computadora, la mirada observante del águila que combate por su presa, ¿sí? Sobre la sociedad, el casco, ¿sí? Y levantemos la visera para saludar a amigos y enemigos y matemos a nuestros enemigos a pedradas de oraciones. Nunca les deseemos el mal, porque la lucha no es contra sus cuerpos, sino contra los espíritus al cual ellos han entregado su cuerpo y su espíritu, aunque a veces algunos se arrepienten. Sí. Oremos por su conversión, es la principal arma. La oración, la penitencia, el sacrificio, el sacramento, y ella es nuestra capitana. Patrona de América, emperatriz de las Américas. Sí. No es solo México, es toda América Latina, ¿sí? Encabezada por los mexicanos, por líderes mexicanos, los que tenemos que dar la batalla final, así no nos toque el mero final. Pero hay que combatir como si nos tocara. En el tiempo, en el lugar que nos corresponde. Así es. Y yo siempre les digo a los que quieran escucharme, no pretendas saborear las mieles de la victoria si no participas en el fragor de la batalla. Me encantó esa... Con eso remato. Me encantó eso. No pretendas saborear las mieles de la victoria si no participas en el fragor de la batalla. Y en una batalla hay bajas, hay heridos, hay muertos, hay mutilamientos y hay triunfo, evidentemente. Sí. Pues, doctor, ha sido un tiempo valiosísimo el que nos ha usted compartido a todos nosotros, y yo estoy seguro que tanto en esta primera parte que tuvimos referente a la masonería internacional, el sionismo mundial con sus 7 frentes de batalla y el papel y los 7 pactos del 28 con calles y todo lo que ha sido algunos momentos especiales en la historia de México, funestos, tristes, vergonzosos. Yo estoy seguro que nuestros amigos se acercarán a estudiar y comprender mejor la realidad, y ojalá sea un acicate, ¿no? Sea un estímulo para que nos abra los ojos y nos lleven a participar en esta que yo veo la gran oportunidad que tenemos como nación de hacer eco de la voluntad del Señor para
participar con él y por él en la batalla más grande de toda la historia, por la condenación y la salvación de las almas. Algo que debí haber dicho en su momento y quiero todavía decir. La expresión de un papa, creo que de Benedicto XIV, al referirse a la Virgen. Sí. Y cuyo letrero está en enormes letras de bronce en la Basílica Vieja, donde dice, non fecit taliter omni nación. Y no hizo cosa igual con ninguna otra nación. Por eso es razonablemente inteligente y profético suponer que tenemos un papel preponderante en la historia de los últimos tiempos. Porque no hizo cosa igual con ninguna otra nación. Vaya, ni con Portugal en Fátima, ni con Lourdes en Francia se quedó, ni con Medullorí en el centro de Europa. Solo en México la tenemos viva y embarazada. Y todavía más, podríamos decir, como lo que señaló en su momento el Papa Benedicto XVI. Se engaña aquel que crea que la misión de Fátima ha concluido. No, el secreto de Fátima no se conoce del todo. Alguien ya lo sabe, algunos ya lo conocen, pero no ha sido difundido de manera contundente y completa. Porque a lo mejor es inoportuno, imprudente, terrorífico, no lo sé. Bueno, y este año de la misericordia, en cierto modo, solo Dios sabe cuántas cosas no han pasado aún, como una tercera guerra mundial, como desastres, situaciones terribles económicas, sí, profetizadas. Sí. Solo Dios sabe por qué no. Y ambos, ya sea Hillary o Trump o Trampas, los dos son guerreros. O ninguno. O ninguno. Y otro que pudiera entrar. Así es. Son halcones de la guerra. Y es uno de los frentes de batalla que tenemos que conocer. Pues amigos, es así como pues, concluimos estas entrevistas, esta primera y segunda ya parte. Se acabó ahí, ya dejó de grabar. Y bueno, pues agradecemos a todos su interés, su atención. Y bueno, pues doctor, muchísimas gracias. Que el Señor nos dé la gracia, la fuerza y con María Santísima para pelear y luchar en esto que apenas comienza. Apenas comienza. Así es. Bien. Gracias amigos. Gracias amigos. Buenas tardes.